Mateo 13:44. Cuando yo era pequeño, muy pequeño, tenía 16 años y escuché este pasaje de las Escrituras que lo predicó el padre Luis Toro. Estábamos saliendo de quinto año de bachillerato en la escuela y teníamos una misa. Y el padre Luis nos invitó para Sabaneta. Él trabajaba en Sabaneta de Barinas, cuna de la revolución allá en Venezuela, donde nació un presidente muy odiado por uno, llamado por otro. Y allá predicó este pasaje. Y me gustó mucho lo que decía. Yo estaba saliendo de 16 años en Venezuela, estudiamos preescolar. Preescolar son de 3 a 5 años. Yo nunca hice preescolar. Mi papá nunca quiso que fuéramos a hacer preescolar. Él nos enseñaba manualidades, nos enseñaba a dibujar, a pintar. Luego, desde los 6 años, usted estudia en la escuela. De los 5 o 6 años, estudia 6 años en la escuela primaria. Y después estudia 5 años de bachillerato. Yo llevaba 11 años, 16 años, ya llevaba 11 años estudiando. Y ya me iba a graduar y yo no sabía qué hacer con mi vida. Yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué estudiar. Ustedes saben que los jóvenes, por muy convencidos que parezcan, son muy indecisos en las decisiones. Y yo no sabía, pero escuché este pasaje, Mateo 13:44. El tesoro, la perla y la red. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre, lo vuelve a esconder. Su alegría es tal, que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. Gracias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si necesito otra, yo la voy llamando. O traiga la silla para acá y siente aquí también, traiga la silla. Miren, este pasaje de las Escrituras de Mateo 13:44 fue el que a mí me llamó la atención para ir al seminario. El padre Luis explicaba. Y ustedes saben que el padre Luis explica muy bien. Y nos estaba explicando a los bachilleres, estaba explicándole a los estudiantes. Y yo lo escuché. El tesoro y la perla. Empezó a hablar de que Cristo era el tesoro. De que Cristo era la perla de gran valor. Pero para uno encontrarla debe vender todo. Debe dejar todo. Y empezó a hablar y habló del seminario. Y habló de la vocación. A los que estaban recién graduados, los chamos se reían. Pero yo le presté mucha atención. Recuerdo que estudiando en el colegio, llegaron, ustedes no sé si vieron la película esa que llamaban, donde escuchaban los hombres de negro. ¿Saben? Matrix, que llamaban. ¿Sí? Llegaron esos hombres de negro a la escuela donde yo estudiaba, al colegio. Y eran los seminaristas. Llegaron como 4 seminaristas vestidos de negro. Y subieron unas escaleras que hay en el colegio volado. ¡Fum, fum, fum! Vinieron a darnos una charla vocacional. Ahí fue la primera vez que yo escuché la palabra vocación. Ahí fue donde yo escuché qué significaba la palabra vocación y a qué nos llamaba Dios. Y fue en el momento donde Dios fue despertando en mí el deseo para ser sacerdote. Para ser sacerdote. Ese fue el momento en que Dios despertó en mí ese deseo. Yo tenía la curiosidad, había escuchado este pasaje que por Cristo había que dejarlo todo y tenía la confusión. Pero el empujón que Dios me dio para yo ir al seminario fue a través de mi hermana. Yo tengo una hermana, se llama Aura, es un año menor. Cuando yo estudiaba 4º grado, a mí se me dificultaba mucho el aprendizaje. Yo era muy tapadito, así, brutico, hablando lo criollo. Muy difícil se me venían las cosas, yo no asimilaba nada. Y entonces mi papá, mi hermana Aura es superdotada, es mucho lo inteligente. Lo que hizo, en ese tiempo hacían algo que se llamaban pruebas extraordinarias.
¿En qué consiste? Si hay un muchacho de alto rendimiento, un joven o un niño, le pueden hacer una prueba de suma, resta, multiplicación, división, lectura, escritura, yo no sé qué, esa china sabía de todo. Y si es muy inteligente, la pueden promover al año siguiente. Y le han hecho la prueba a la chama, a mi hermana. ¿Y saben qué? Pasó. Y yo emocionado que mi hermana iba a estudiar conmigo. Desde quinto grado empezamos a estudiar, de quinto a sexto, por ahí comenzamos a estudiar juntos. Y entonces, pues, yo era flojo, perezoso. Y con una hermana que me hacía las tareas, peor todavía. ¿Peor? Desde ese momento empecé a estudiar con ella. Pero tenía un problema con mi hermana, porque mi hermana era muy chismosa. Y todo decía, le voy a decir a papá, 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 le voy a decir a papá. Le voy a decir a papá, le voy a decir a papá. Y de ahí comenzamos a estudiar. ¿Por qué le digo que mi hermana fue la persona que Dios utilizó para yo irme al seminario? Porque llegaron, mire, quinto grado, sexto grado, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, 7 años estudiando juntos. Mi papá obligaba a mi hermana que me ayudara. Entonces íbamos a sacar un resumen para estudiar y mi hermana tenía que sacarme una hojita de resumen a mí más cortica. Mi hermana tenía que hacer las exposiciones por mí y por ella. Los trabajos por mí y por ella. Los resúmenes por mí y por ella. Lo único que yo hacía solo eran los exámenes porque no era en grupo. Cuando eran en parejas o en equipo, yo ya iba con mi hermana. Y mi hermana era en el colegio, era la segunda mejor de todo el colegio, el segundo mejor promedio. Era muy buena estudiante. Y entonces resulta que cuando ya salimos a quinto año, yo estaba con eso de que fueron los seminaristas, con eso de que para dónde voy, qué voy a hacer, que el padre Luis había explicado la palabra de Dios. Pasan algo que se llama en Venezuela la prueba de la OPSU. Esa prueba de la OPSU es la prueba de las capacidades que tienen los muchachos, que tienen los jóvenes. Y entonces a usted le hacen preguntas de todo tipo. Usted se prepara y a la final la OPSU le asigna a usted lugares. Le dice, usted puede estudiar en esta universidad, le da 3 opciones. Y resulta que habíamos coincidido en una. A mí me gustaba, yo iba a estudiar, era eso de reparar bombillos, ¿saben? A mí me gustaba la electricidad, porque me gustaba arreglar o dañar las cosas. Siempre desarmaba y me sobraban tornillos. Sí, yo en estos días le decía en un evangelio, le decía, mi papá tenía un carrito de pila, chiquito. Yo me acuerdo que era negro, era como una camionetica negra. Era como una camionetica. Y resulta que él me lo prestaba. Pero nunca me dejaba el carrito porque sabía que yo era dañino, destrozón. Pero era curiosidad que tenía cómo rodaba el carrito. Yo nunca tuve un carrito a control remoto, nunca tuve la oportunidad de tenerlo. Y entonces mi papá me prestaba ese carrito que cuidaba mucho, yo le metía la pila. Hasta que un día me lo prestó, me lo regaló, lo desarmé. Y no pude unirle los cables, no pude volverlo a arreglar. No pude volverlo a arreglar. El carrito se echó a perder. Y entonces me gustaba eso de la electrónica, de la electricidad, de los sistemas, de cómo hacer instalaciones. Todo eso me gustaba, todo. Y entonces llegó el día de la verdad. Y el día de la verdad fue cuando empezaron a escoger las carreras. Y entonces llegan y dicen, a ver, empiezan a preguntar a los estudiantes, ¿usted qué quiere estudiar? Tal. ¿Usted quiere estudiar tal? ¿Usted quiere estudiar tal? Le preguntan a mi hermana, ¿usted qué quiere estudiar? Mi hermana llega y dice, yo quiero estudiar matemática y física pura. Cuando me preguntan a mí, ¿y usted qué quiere estudiar? Yo dije, matemática y física pura. Y digo, mi hermana, pues yo me voy a estudiar biología. Y yo dije, pues yo también. Yo no sabía lo que mi hermana sentía en ese momento, no sabía. Y llegó un momento en que la perseguí tanto, le dije tanto, que iba a estudiar lo mismo que ella se paró. Yo me acuerdo que se paró. Me dijo, mire Marco, ya. Agarró los cuadernos que tenía, les pegó al pupitre y dijo, ya. Si usted va a estudiar matemática, yo me voy a estudiar física. Si usted va a estudiar física, yo me voy a estudiar química. Si usted va a estudiar química, yo me voy a estudiar biología. Pero ya me tiene cansada. No quiero estudiar con usted más nunca. Ustedes se ríen.
Pero eso a mí me impactó mucho. Yo no sabía que mi hermana estaba tan brava conmigo. Y ahí fue donde ella me dijo, a mí me han obligado a estudiar por usted, por mí. Yo he tenido que hacer sus tareas y las mías. Yo he tenido que hacer sus trabajos y los míos. Yo he tenido que hacer todo por usted, para usted. Sea independiente. Usted es un hombre. Eso me echó una retajila de lengua. Me dijo hasta el mal que me iba a morir. Y yo más nada la vi. Y dije, déjala quieta. Déjala quieta. Lo decía papá. Y entonces cuando llegamos a la casa hablamos con papá. Pero papá tenía esa mentalidad de que ella tenía que ayudarme. Cuando yo vi que papá iba a obligar a mi hermana a estudiar conmigo la misma carrera, porque eran jóvenes de 15, ella 15 años, yo 16, íbamos a tener que estudiar lo mismo a juro. Entonces yo ahí aprendí que el papá y la mamá, por muy buenos que seas con los hijos, deben dejarle tomar sus decisiones. Mi papá quería obligarnos, pero es la manera que él tenía, porque él mira la vocación, él mira las capacidades, ¿verdad? Los papás siempre saben para qué son buenos los hijos, ¿verdad? Yo no sé qué miraría en mí, para qué era bueno yo, pero el papá siempre está pendiente y mira las capacidades que tienen los hijos. Y sabía que yo solo no iba a triunfar en la vida, no iba a hacer nada en la vida. Y entonces resulta que él estaba obligando a mi hermana, y ahí yo acudí a hablar con mi mamá. Fíjense lo importante de que las mamás escuchan a los hijos. Yo recuerdo que me fui a hablar con mi mamá y le dije a mi mamá, no sé qué hacer, pero yo con Aura no voy a estudiar nunca más. No la soporto. Yo me hice la víctima, usted sabe, ¿no? Le dije, yo creo que hasta lloré bravo, molesto, porque me había tratado de la manera que me estaba tratando. Y me dijo, ¿y qué quiere estudiar? Yo le dije, tengo dos opciones. O me voy a estudiar para militar, Guardia Nacional, o me voy a estudiar para cura. Mamá me dijo, uy, hijo, no se vaya para guardia. Me dijo mi mamá, los guardias son malos. Los enseñan a cosas malas y lo obligan a cosas malas. Aquí hay libertad, váyase para el seminario. Yo no sabía qué era el seminario, yo no sabía nada de eso. Pero recuerdo que una vez estaba en donde mis abuelos, yo quería mucho a mi abuelita, a mis abuelos yo los quiero mucho, a los papás de mi mamá. A los papás de mi mamá yo los quiero mucho. Porque estábamos reunidos y yo me puse a hablar con mi abuela. Y fíjense lo que son los abuelos y las madres. Yo le dije a mi abuela, uy abuela, yo quería mucho a mi abuela, tenía mucha amistad con ella. Tenía mucha amistad con mi abuela. Le dije, uy abuelita, mire cómo es mi hermana Aura. Voy y le puse las quejas. Aura se portó grosera conmigo, me hizo pasar una pena, abuela, delante de todo el mundo. ¿Y qué hizo? Yo le dije que quería estudiar con ella y ella no quería. Y me hizo pasar pena, pues no voy a estudiar con ella. Me dijo, ¿y usted qué quiere estudiar? Yo le dije, pues yo voy a ser cura como tío. Voy a ser padre como tío. Y dijo la abuela, ¿de verdad? Yo le dije, sí, abuela, yo quiero ser padre. Ya hablé con mamá. Me dijo, ¿seguro? Yo le dije, sí. Y la abuela no dijo más nada. No me dijo más nada la abuela. Lo cierto es que pasaron unos días y de repente el padre Luis me llama y me dice, Marquitos, hay una convivencia. Yo le dije, ¿qué es eso? Un retiro, un encuentro. Ay, qué bueno, quiero que usted vaya. Yo le dije, ¿dónde? En Barinas. Yo en San Cristóbal vivía. San Cristóbal a Barinas son como 8 horas o 5 horas en carro, dependiendo. Tenía que ir hasta allá. Dijo, ¿y eso? Yo le digo, ¿y eso? Es un retiro de seminaristas. O los muchachos que van a entrar al seminario. Yo le dije, ¿al seminario? ¿Y quién le dijo a usted? Su abuela me dijo. La abuela no dijo más nada, se quedó callada, fue y buscó al padre Luis y le dijo que yo quería ir para el seminario y se encargó de todo. Fue y le dijo, le habló y le comentó. Yo le dije, está bien, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Papá. El problema era papá. Aquí entre nos, papá no quería que yo fuera cura. Papá no quería eso. Un día estaba yo había tomado la decisión
había tomado la decisión de ir al seminario, ya se estaba comentando, ya le habían dicho a él. Yo recuerdo que yo no hablé con papá para ir al seminario. ¿Saben quién habló con mi papá? Mi abuelo. Porque en Venezuela decimos, pa' macho, macho y medio. Mi abuelo. Mi abuelo fue y le dijo a papá que yo iba al seminario. Yo no fui. Yo no tenía, mi mamá sí tenía la amistad, la cercanía. Pero con mi papá no. Mi papá le teníamos respeto, miedo. Porque era maestro, tenía carácter. Mi papá tiene mucho carácter. Ahorita ha cambiado mucho, mi papá ha cambiado mucho. Pero en ese tiempo estamos hablando de un papá duro, fuerte. Que agarraba, flajaba la correa, le daba 3 correazos, usted pues errado. Y él no le interesaba de que estuviera, esos son mis hijos, yo los educo. Y nos daba educación, y palo también. Y entonces, un día vivíamos en una casa prestada en San Cristóbal de 2 pisos. La estábamos cuidando porque mi hermana mayor se había ido a la universidad y tuvimos que irnos a la ciudad. Y no teníamos dónde ir en la ciudad, nos prestaron una casa, dejamos todo porque mi papá decía, la única herencia que yo le puedo dejar a mis hijos es la educación. No le voy a dejar plata, no le voy a dejar propiedad, no le voy a dejar nada. Le voy a dejar educación. Estudien, estudien, estudien. Y mi papá nos pagaba profesores, quería que estudiáramos. Lo que pasa es que yo era mucho lo tapado y a mí no me entraban los estudios de verdad por nada. Para nada. Pero mi papá buscó la forma de educarnos. Estudien. Y le decía, mi papá no era de gastarse un par de zapatos, de comprarse pantalones y ropa, de andar en carros lujosos, no. Mi papá no andaba en eso, no malgastaba el dinero en eso. Mi papá ahorraba el dinero, nos daba educación y cuando llegaba una vez al año, por ejemplo, nos íbamos de vacaciones a la playa, toda la familia, a pasar trabajo y a bañarnos en la playa. Conocimos muchas partes de Venezuela, menos de Coro, conocimos Mérida, conocimos Los Llanos, conocimos muchas partes, porque mi papá se organizaba una vez al año, paseo de familia, y nos íbamos todos en el carro. 5 hermanos, 2 varones, Benjamín chiquito, y papá y mamá, y ahí cabíamos todos y nos íbamos. Y entonces nos fuimos a esa casa, y yo estaba durmiendo en el piso de abajo, cuando de repente en la casa no tenía ventanas, en vez de ventanas tenían cartones para que no entrara el frío y una cortina. Estaba durmiendo cuando de repente llegó una profesora a visitar a mi papá a la casa. Pero yo creo que eran muy amigos porque hablaron, conversaron. Y entonces la profesora llega y le pregunta, profesor Marco, ¿y dónde está María? Y entonces María es la mayor, María Esperanza. ¿Y María Esperanza? Bueno, María Esperanza está estudiando ingeniería industrial, algo así. ¿Y dónde está Mariana? Mariana Consuelo, que es la otra. Ella está estudiando química. ¿Y dónde está Aurita? Aurita va a estudiar matemática. ¿Y Marquito? Dijo mi papá, ese me decepcionó. Pero él no sabía que yo lo estaba escuchando. A mí me vino el mundo al piso yo, cuando mi papá dijo eso. ¿Y cómo lo decepcionó? ¿Por qué? Yo pensé que iba a ser doctor. Yo pensé que iba a ser abogado, iba a ser, ¿cómo se llama? Maestro. Que iba a ser ingeniero. ¿Y qué pasa? ¿Ahora que va a ser cura? No, profesor. Sí. Que ahora que quiere ir para el seminario anda con esas ideas. Y a mí no me ha dicho nada. Ni tampoco le iba a decir. No, yo sabía quién era mi papá. Y yo sabía que si él me decía no, yo no iba a ir. Pero mi abuela mandó a mi abuelo, mandó al padre Luis, mandó a todo el mundo. Y a mí nunca me mandó a hablar con papá porque ya lo conocía. Ella se encargó junto a mi mamá de mover las piezas, de preparar todo. Dios las utilizó a esas 2 mujeres. Créanme, las utilizó. Y el otro era Benjamín es el más chiquito. Benjamín está estudiando. Entonces, cuando yo tenía 9 años, 8 años, yo me sentía muy solo. Porque yo tenía 3 hermanas, que las 3 hermanas se
se compartían conmigo, yo no les podía decir nada porque las tres me agarraban a golpes, me tiraban, sí, las tres eran muy fuertes. Yo le agarraba las muñecas y le sacaba las cabezas, las espelucaba. Le hacía algunas cosas a las cosas de ella y se ponían bravas y venían contra mí. Yo necesitaba apoyo, necesitaba alguien que me ayudara. Y empecé a pedir un hermano y ya cuando tenía 9 años nació Benjamín. Tanto, miren, yo no sé cómo calcularían, pero es cosa de Dios. Yo nací un 18 de agosto. Y Benjamín nació 9 años después, un 20 de agosto. Casi que la pega, casi. Y es una de las únicas fechas de cumpleaños que yo me acuerdo. Yo no me acuerdo de fecha de cumpleaños de nadie, solamente de mi hermano, que es el 20 de agosto. Porque nació 2 días después. Y cuando nació mi hermano yo era el niño más feliz. Yo quería que él creciera rápido, yo quería que él caminara. Y el pecado estaba chiquitico, ni se movía. Y la alegría mía era, lo que le decían esto en la misa, ir a Colombia a que nos compraran tela así como esta de franela, para que nos hicieran ropa a Benjamín y a mí de la misma. Y andábamos, y yo entrenaba karate y Benjamín también lo llevaban a entrenar karate. Fue muy bonito, pues a pesar de que era pequeño pude disfrutar mucho a mi hermano, hasta que ya me fui al seminario y ya cambiamos y tenemos otra relación de amistad hoy día. Bueno, llegó la hora de ir al seminario. Le llegó la hora de ir al seminario. Cuando llegó la hora de ir al seminario, dijo mi papá, conmigo no cuente de mucho. Conmigo no cuente de mucho. Yo voy a ayudar a sus hermanas para que sean profesionales, pero usted verá cómo hace. Miren lo que dijo. A mí no se me olvida. Yo obligo a mis hijos a estudiar lo que yo quiera, porque yo sé cuáles son sus capacidades. Pero al único hijo que no voy a obligar es a usted. Váyase para el seminario. Ni me llevó para el seminario. Pero entonces el padre Luis estaba muy pendiente. El padre Luis estaba muy pendiente. Y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué dijo su papá? Que no me iba a llevar para el seminario. Yo no importa, yo tengo carro, yo lo llevo. O yo lo mando a llevar. Yo recuerdo que pues sí me compró algunas cositas para ir al seminario. Me llenó una maletica para irme al seminario, las cosas que pedían en el seminario, y así me fui. Y llegué para allá. Y antes de irme, como que le pegó remordimiento. Yo no sé qué le pasó. Antes de irme, me llamó, me dijo, ven acá. Me abrazó y me dijo, si se arrepiente, me llama para ir a buscarlo. Así me dijo. Y yo agarré, me fui para el seminario y el padre Luis me llevó para allá. Después me llevó José Omar, yo de acuerdo, y tía Hortensia, me llevaron para el seminario. Y llegué para allá sin saber nada, sin conocer nada, a vivir una experiencia. Yo era un muchacho que no sabía, de humilde, de campo, que vestía con la ropa que mi mamá nos decía, llegar al seminario, cambiar la manera de vestir, usar pantalón, camisa, allá tenía que vestirse usted bien, no estaba acostumbrado, nos costaba mucho. Y empecé a vivir y a estudiar en el seminario. Empecé a estudiar el primer año de propedéutico. Es un año de introducción en el seminario. Yo recuerdo que los meses más duros míos en el seminario fueron los primeros 6 meses. Los primeros 6 meses nos colocaban a dormir en un salón. Usted imagínese este salón en 4 partes o en 6 partes, habitaciones. Y en cada habitación 3 seminaristas. 3 seminaristas, 3 seminaristas, 3 seminaristas y 3 seminaristas. Éramos 12. Y los 12 nos queríamos ir porque no estábamos acostumbrados. Mi papá era de los hombres que decía a mi mamá, los hijos míos están para estudiar. Usted haga la comida y lave los platos y limpie la casa. Pero los hijos míos me los pone a estudiar. No me los coloque ni a barrer, ni a planchar, ni a hacer comida, ni a lavar platos. Imagínense. Eso lo enseñó mi papá. Eso es para mujeres. O sea, les estoy enseñando de una mentalidad que él tenía que hoy día ha cambiado. Porque hoy día hasta él lava los platos. Sí, mi papá ha cambiado mucho. Mi papá ha cambiado mucho, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y yo llegué al seminario sin lavar platos, sin hacer comida, sin saber lavar, sin saber planchar, sin saber nada.
Cuando de repente nos dicen, bueno, vamos a hacer servicio. Servicio. Nos pasan una escoba y un coleto. Un tobo y un bicho para limpiar las posetas y vayas a limpiar los baños. Y vayas a limpiar. Y después vamos a áreas verdes, un charapo para cortar monte. Nos salían empollas en las manos. Y eso es puro monte. Y estábamos en tiempo de lluvia y el monte crece muy rápido. Y así comenzamos. Entonces, el cambio total de que usted en la casa está acostumbrado a hacer nada porque es flojo, porque el papá y la mamá lo consienten, y llega a un lugar que está esa situación, pues entonces usted no le dan ganas, no quiere. Pero yo siempre pensaba en esa cita bíblica, el que encuentra una perla de gran valor, vende todas las demás. El que encuentre un tesoro en un campo, es capaz de vender todo y comprar el campo. Y siempre pensaba en eso. Lo cierto es que yo siempre tuve algo que llamaban en el seminario director espiritual. Y un día, en el seminario, se me quitaron las ganas de estar en el seminario. El padre Luis era director espiritual. Dios dio la oportunidad de que siempre él estuviera presente, estuviera en el seminario algún tiempo. Y yo estaba muy bravo, porque había sucedido una injusticia en el seminario. Y ese fue el motivo que yo dije, me voy del seminario. Estando miércoles de ceniza, no sé de qué año, pero fue el miércoles de ceniza. Yo era el encargado de la casa de todos los seminaristas, ya había pasado tiempo. Y había uno que era el encargado de la liturgia, así como el sacristán, ¿saben? Que arregla todo lo de la misa y planifica. El sacristán pidió permiso y se fue, y a mí no me dijo. Y yo me fui para la iglesia. Y llegó el día de la misa, llegamos a la iglesia. Y cuando estamos en plena iglesia, el rector del seminario me llama. Me dice, ¿y mis ornamentos para revestirse para sacerdote, para la misa? Yo le digo, ¿dónde está el sacristán? Dijo, no está. ¿Mis ornamentos? Yo le dije, pues no los traje, padre. Me dijo, se me regresa al seminario y me busca los ornamentos. Y de ahí donde estaba, que era el pueblo, hasta el seminario eran 20 minutos caminando. Y trotando eran como 15. De ir y de regresar. Y me ha echado un regaño delante de todos los seminaristas. Y yo me fui. Y cuando iba saliendo un señor se dio cuenta, me dijo, ¿para dónde va? Y yo le dije, para el seminario. No, yo lo llevo, yo tengo carro. Y agarró, me llevó. Cuando llegué al seminario había un portón de 3 metros de altos, que estaba cerrado, no tenía llaves. El encargado de la llave era otro, yo no había llevado la llave. Yo tenía llaves del portón principal. Me tocó brincar ese portón para poder ir a buscar, yo me acuerdo, con otros sacerdotes, con otros compañeros seminaristas. Llegué, busqué los ornamentos y me vine. Llegamos, celebramos la misa. Yo estaba colocando la ceniza porque ya era grande de los seminaristas. Cuando de repente un padre me hace aquí, un seminarista me hace aquí así. Y yo estoy colocando ceniza, le digo, ¿qué pasó? Digo, el rector lo llama. Yo le dije, dígale que espere, estoy colocando ceniza. Era el momento de colocar ceniza. Me dijo, no dijo que lo esperara, sino que se fuera ya. Y ese día el rector no me había llevado en el carro, ese día me llevó en el carro. Me montó en el carro. Cuando llegamos al seminario, dejó el carro prendido. Dijo, no se baje. Mire, yo creo que jamás en la vida yo había recibido un insulto tan grande como ese. Me dijo que no servía para nada, que me iba a botar del seminario, que era un inútil, que era un incapaz. Estaba muy bravo el rector por culpa de otro que no le llevó los ornamentos. Y me dijo, pero de todo. Y ahí fue cuando yo dije, voy a hacer las maletas porque me voy. Entonces yo voy y estoy haciendo las maletas y arreglando todo. Las maletas del seminarista, pues, son la ropita que usted lleva y los libritos, ya estaba metiendo todo. Y me voy a hablar con el director espiritual. Le digo, epa, tío, voy a hablar con usted. ¿Qué pasó? Me dijo, yo le digo, me voy del seminario. Me dijo, vamos para llevarlo. ¿Cómo? Vamos para llevarlo. Yo le dije, pero no me va a decir que me quede. Dijo, no. Aquí estamos por libertad. El que quiera se queda y el que no quiera se va. Si usted se va, váyase. ¿Por qué se va? Porque el rector me insultó. Y yo me desahogué, le dije llorando todo lo que había pasado. Me dijo, qué bueno que le hayan hecho eso.
A Cristo le fue peor. Eso sí, cuando usted esté en la parroquia trabajando y cuando sea cura, si Dios le da la gracia, algún día a usted le van a llegar los fieles a insultarlo. A usted los fieles, los que usted le celebre la misa, le van a llegar. Dios lo está preparando a usted para eso. Dios lo está preparando para que reciba insultos, para que reciba malos tratos. Y dicho y hecho, eso es lo que yo he recibido. Dicho y hecho. Y aprendí que en el seminario uno no se va cuando está en crisis. En el seminario entran las fulanas crisis, uno no se va en ese momento. Tiene que dejar que el agua corra, tiene que dejar que todas las cosas pasen para poder que usted se quiera ir. Y entonces yo ya estaba por ordenarme, seguía 4 años estudiando en el seminario, ya estaba muy avanzado. Y entonces el padre Luis me dijo, usted no puede pasar un año sin leer la Biblia. Todos los años tiene que leer la Biblia. Por eso es que yo leí la Biblia tanto. Porque él exigía eso. Tiene que leer la Biblia, tiene que leer la Biblia. Y cuando ya llevaba 4 años me dijo, y tiene que tomarse un año de pastoral. Y yo le dije, ¿qué es un año de pastoral? Un año donde usted se vaya a una iglesia a trabajar como seminarista o usted se vaya para su casa. Ese fue el año que él se agarró, que ustedes escuchan del padre Luis, que se agarró y se fue y llamaba a una vaca pastora, una vaca yo no sé qué, una vaca testigo, ese fue el año que él se tomó. Que no le dieron. Y él me decía, tómese ese año, tómese ese año, tómese ese año. Y yo me fui a hablar con el rector. Bueno, le dije al padre, yo ya llevo 4 años en el seminario, voy a comenzar el 5, me voy del seminario. Me dijo, ¿para dónde se va? Para mi casa. Dijo, no señor, usted no se va. Yo le dije, claro que sí, ¿cómo que no? Mándeme para una parroquia, me voy para mi casa. No, me dijo el rector muy inteligente, llegó y me dijo, epa, le voy a hacer una propuesta. Yo le dije, a ver, dígame. Mire, en México hay unas becas. Y las becas las están dando por 3 años. Un mes al año, usted tiene que ir a México a hacer un curso de misionología. Sería primer año de teología, segundo año de teología y tercer año de teología. Si usted quiere ir a vivir esa experiencia en México, hable ahora o calle para siempre. Y dice, sí, me anoto, yo voy. Íbamos saliendo completo en el mes de julio, 16 de julio, y en agosto era la experiencia. Y me fui, me volvió el año de pastoral. Me fui a México 3 agostos seguidos, por 3 años consecutivos. Ahí conocí la Basílica de la Virgen de Guadalupe, había una pasarela. Y esa pasarela tenía que pasarla todos los días, iba a rezar el rosario a ver a la Virgen de Guadalupe. Todos los días yo iba con otro padre, con otro seminarista en ese momento. Nos llevaron a conocer Coatzacoalcos, Toluca, nos llevaron a conocer Puebla, yo no sé qué tantos lugares, las pirámides, las culebras, todo el poco de piedras que hay por allá. Todo eso yo fui a conocerlo. Iglesias, nos llevaban a conocer muchos lugares. Y yo emocionado porque nos llevaban. Cuando ya llegué al tercer año de teología, era hasta el cuarto. Cuando usted llega al cuarto año de teología, ya se acaban los estudios. De nuevo el padre Luis me dijo, recuerde que tiene año de pastoral. Y ya cuando iba a comenzar el último año de pastoral, yo hablé con el rector, cambiaron el rector. Pero ahí yo ya no le pedí permiso, yo no le dije nada. Le dije, mire padre, la iglesia pide que para uno ser sacerdote se necesita de un año de pastoral. Yo llevo en este seminario 4 años estudiando en filosofía y propedéutico, 3 años de teología y todavía no me han dado año de pastoral. Entonces el padre dijo, si usted no necesita de año de pastoral, no se lo vamos a dar. El año de pastoral se lo estamos dando a los seminaristas que tienen dificultades, que tienen problemas, que tienen dificultades en el estudio, que tienen vida social, que les cuesta, lo mandamos. Usted no lo tiene, entonces no lo mandamos. Yo le dije, entonces yo me voy. Me dijo, si usted se va, después no regresa. Yo le dije, no, claro que sí, yo voy y regreso. Me dijo, sépalo que no regresa. Yo me fui del seminario siendo acólito. Y me fui del seminario. Me faltaba 1 año para ser sacerdote, 1 año. Y me fui del seminario. No me ordenaron diácono, porque ya el diácono tenía que obedecer. Y el acólito pues también, pero no obligado. Y yo me fui para mi casa. Pero eso sí, yo llegué a mi casa y entonces mi mamá triste, mi papá
por el piso. Yo no entendí. Mi papá estaba muy triste cuando yo me fui. Cuando llegué estaba triste también. Ellos ya habían tenido la idea de que yo iba a ser sacerdote. Y me trataban como un sacerdote. Yo decía, yo quiero que ustedes me valoren a mí, no por ser sacerdote, porque yo soy su hijo antes de ser sacerdote. Yo quiero que ustedes me valoren a mí, no por tener el ministerio, sino porque yo soy su hermano, porque yo soy su familia. Y entonces yo agarré los ornamentos que tenía de acólito, tenía los libros para rezar, tenía todo, y mi mamá los tenía muy guardaditos. Yo le dije, no, mamita, yo a usted no le garantizo que voy a volver al seminario. Deme para acá. Los agarré y fui y se los regalé a uno que estaba en el seminario. Mi mamá se sintió muy mal, pero yo quería a ellos enseñarles que ese año no era para que ellos estuvieran en la zozobra de que sí me devuelvo, no me devuelvo, de que sí voy a ser sacerdote, no voy a ser sacerdote. Lo cierto es que fui, en ese año que hice, estudié, no había estudiado en universidad, yo no sabía qué era universidad. No sabía, no había estudiado en universidad pública ni privada. Estudié en una universidad. En ese año trabajaba los fines de semana. Estudiaba de lunes a viernes y trabajaba de sábado y domingo. Trabajaba. Tenía que trabajar para poder estudiar. Mi papá no me iba a ayudar, no me iba a mantener. Yo ya estaba grande, 25 años más o menos. Tenía que dedicarme, fajarme, hacerlo todo. Y yo recuerdo que cuando ya los estudios del seminario, aunque no son válidos en donde yo estudié, porque no están unidos o en ese momento no estaban unidos a una universidad, yo había estudiado muchas materias y había hecho una compilación de los estudios y podía hacer que me dieran 2 títulos. Ahí me iban a dar 2 títulos y si hacía otro compendio y lo mandaba a Caracas me iban a dar otros 2 títulos. Podía tener 4 títulos. Un título en educación, mención filosofía. Un título en educación, mención teología. Un título en filosofía y un título en teología. Tenía la posibilidad. Y cuando ya estaban para firmar los papeles, para hacer los títulos, se acabó el año ya, yo ya estaba por entregar el trabajo de grado, por hacer todo, por irme a graduar. No fui. Terminó el año y dije, ahora sí me voy para el seminario. Ahí tuve que estrenar porque no había regalado todo. Había regalado todo y me fui para el seminario. Y en ese momento, cuando yo llegué al seminario, el rector no le gustó. Y miren lo que me dijo uno de los formadores, me dijo, ¿y usted quién se cree? ¿Se sale del seminario cuando quiere y se viene para el seminario cuando quiere? No, señor. Pero lo único bueno es que desde ese año, en el seminario de Barinas, se instauró el año de pastoral. Hoy día, todos los seminaristas tienen un año de pastoral. Porte bien, porte mal, tenga las cualidades o no, lo mandan al año de pastoral. Y es una ventaja. El año de pastoral es necesario. Mis compañeros se ordenaron, fui a la ordenación de ellos. Compartí con ellos y un día fui a la ordenación de uno por andar por allá en las ordenaciones. Una viejita se me acercó y me dijo, ¡ay, usted era el seminarista que yo ayudaba! Yo le dije, ¿cómo así? Sí, yo mandaba comida para el seminario para que usted comiera arroz. Pero usted un pote de humo, no hizo nada, se salió, usted no sirvió para un carrizo. ¿Y qué hace aquí? El día que me ordené, esa viejita fue a besarme las manos. El día que me ordené fue a besarme las manos y a pedirme perdón por lo que había hecho. El día que me ordené. Llegué para el seminario, no me querían aceptar porque yo no me dieron el permiso, entonces yo dije, me voy. Yo me había retirado. Y entonces yo le dije al rector, bueno, padre, si usted no me quiere aceptar aquí, me voy para otro seminario. Pero yo estudié aquí. Y yo tengo los papeles donde están las notas, donde está todo, un informe que ustedes dieron antes de yo salir, que no tengo ningún problema. El rector habló con los formadores y votaron, creo que eran como 7. Votaron 4 que sí y 3 que no. Lo cierto es que yo ingresé. Y ahí me mandaron a trabajar con un sacerdote, con el padre Robert. Un sacerdote de año de pastoral. No crea que yo iba a entrar al seminario y de una vez, no, me mandaron a trabajar en una pastoral. Entonces, lo que yo me demoré el seminario fue un poquito más porque me mandaron un año de pastoral y después me mandaron otro año de pastoral. Y con el padre Robert aprendí la labor social. Por eso es que nosotros ahí en la parroquia ahora hacemos la joya solidaria. Porque el padre Robert me enseñó a hacer la comida. El padre Robert era un hombre que medía casi 2 metros. Casi 2 metros. Y era un hombre muy valiente, muy guapo. Valiente. Se paraba en la mitad de la calle y no había gas en el pueblo. Decía, aquí no pasa ningún carro hasta que llegue el gas. Y venga para acá y la gente le paraba al lado. Y nadie pasaba y le traían el gas.
Vamos a hacer una comida. Salía con una pedazo de olla a buscar verduras, a buscar plátano, yuca, topocho, a buscar de todo, a buscar carne y hacíamos la sopa. Salíamos con el pueblo, era un hombre muy valiente, era un hombre muy arraigado. Y yo aprendí eso con el padre Robert. Y estuve con él compartiendo año y medio. Después de año y medio, el obispo estudié y el obispo me manda a otra comunidad que era de campo. Había un padre que tenía la mamá y el papá y se los llevó a la parroquia. Y en la parroquia el padre no estaba, el papá y la mamá se quedaron. Ustedes conocen las plantas esas eléctricas, las eléctricas. Saben que esa bota un humo, monóxido de carbono. Y el papá del padre metió la planta dentro de la casa. Y el papá y la mamá, pues el papá ya no despertó, la mamá ya no despertó más. Y el papá quedó como 2 meses en estado vegetal y también murieron los dos. Y el padre no quería ir para allá y me mandaron a mí para allá a trabajar. Trabajé en el campo, estuve allá. Después me mandaron a otra comunidad y hoy día me mandaron donde yo estoy trabajando. Pero he aprendido a vivir en el campo, he aprendido a vivir en la ciudad, he aprendido a estar en todos lados. Cuando iba a venir a Estados Unidos, yo no creía que iba a venir a Estados Unidos. Cuando me dan la visa para venir a Estados Unidos, yo no creía. Me invitaron, ¿cómo es que llaman? Los de verde, Conquistando las Naciones para Jesucristo. Me invitaron a hacer el retiro y yo me vine a hacer el retiro con ellos, con el padre Carlos. Fue la primera vez que pude venir a Estados Unidos. Y de ahí comenzó el trabajo de la predicación. Luego, cuando yo estaba siendo ordenado, ahí es donde entra Benjamín en juego. Benjamín había apoyado al padre Luis toda la vida para que subiera los videos. Benjamín es un niño que le gusta mucho la computadora, que le gusta mucho la tecnología y sabe bastante. Y entonces Benjamín llegó y me dijo, hermano, ya que se va para el monte, ¿por qué no graba? Yo le dije, bueno, yo tuve teléfono cuando tenía 25 años, tuve teléfono. Yo no tenía teléfono. A esa edad pude comprar yo mismo un teléfono y lo pude tener. Hermano, ¿usted por qué no graba? No, porque no tengo cómo grabar. Y si yo le digo a tío que le consiga un equipo para que usted grabe, ¿usted graba? Yo le dije, bueno. Y entonces Benjamín le dijo a tío y tío me consiguió unos equipos, una camarita de esas que se abren aquí, ¿sabe? Que uno va grabando así una camarita y unos micrófonos. Y yo emocionado grabando por el campo. Cuando de repente estaba en esa parroquia y llegaron unos ladrones, en la moto yo iba con otro y nos pusieron la pistola y nos quitaron todos los equipos. El cáliz mío de ordenación me lo robaron. El alba de ordenación me la robaron. Todo lo que yo tenía de la ordenación, hasta la cartera me quitaron todo. Me dejaron sin nada. Y yo perdí la oportunidad de seguir grabando, a mí me dio mucha tristeza. Y a mí me dijo, hermano, ¿y por qué no sigue grabando? Y porque no tengo equipo. Y si le digo a tío, dígale. Y tío nos ayudó con otros equipos a conseguir, con personas de aquí, nos dieron equipos y continuamos grabando. Y desde ahí empecé a grabar. El problema era el internet. Siempre, mire, cuando hemos querido evangelizar, siempre hemos tenido problemas. Pero eso ha sido lo mejor. Porque cuando no hay problemas, usted no valora. ¿Saben cómo yo grababa? Cuando yo no tenía los equipos, cuando no tenía paral que me quitaron y no podía grabar. El palo de escoba. ¿Saben? Le agarraba el palo de escoba, le colocaba unos ladrillos en la pata para que se parara. Y agarraba el celular, lo colocaba aquí y le colocaba tirro. Tape. Y ahí lo amarraba. Y ese pedazo de celular quedaba así como chareto y lo enderezaba. Y así grababa. De esa manera. El problema no era que no quería, sí teníamos ganas, no teníamos la forma. Pero fueron los mejores años de la grabación para poder comenzar. Hoy día ustedes ven, ya grabamos con un micrófono aquí, un micrófono allá, y allá hasta, mire el camarógrafo ahí tomando coca. Ya todo cambia, ¿verdad? Pero al inicio no era tan fácil. Pero eso que no fue fácil, fue lo que a mí me ayudó. Ahora, en las parroquias. La primera parroquia que estuve fue trabajando como párroco. Es un pueblo a quien aprecio mucho, se llama Santa Rosa de Barinas. Santa Rosa de Barinas, estando yo en la parroquia, una madrugada 4:45 de la mañana, yo estaba en la parroquia y en ese lugar, estando yo trabajando y estando yo haciendo la misión, estaba durmiendo, cuando de repente se prendió la casa en candela.
pero yo estaba dormido. El techo aquí es madera, allá en Venezuela es petróleo. Cuando yo era niño, yo no sé si ustedes acuerdan si lo hicieron algún día, agarraba las bolsas de plástico y las amarraba en la punta de un palo de escoba o un palo de recoger basura de una pala y la metía a la candela. Y cuando se prendía la bolsa empezaba a caer chispitas. ¿Nunca lo hicieron? ¡Shum, shum, shum, shum! Y mataba hormigas. Le caía para ver si podía pegarle a las hormigas. Eso lo hacía yo de niño. Cuando se quemó la casa, yo miraba que todas esas chispitas caían así. ¡Fum, fum, fum, fum! Y yo me sentí hormiga, así. Me acordé de eso. La casa se estaba quemando. Y yo, cuando la puerta... Normalmente usted abre la puerta de este lado y se muestra completo. Pero la puerta la había pegado un sacerdote mal. La puerta abría aquí y usted tenía que echarse para atrás. Y después sí salía. Bendito sea Dios que pegaron esa puerta mal. Porque cuando yo abrí la puerta, porque yo vi la candela y miraba todo, yo estaba asustado, abrí la puerta, 4:45 de la mañana, abro la puerta y abro un poquito, entra la candela y me quema toda la ropa y la llena de humo. ¡Fum! Yo cerré la puerta con todo. Lo único que tenía en esa habitación era esa puerta. No, yo no tomo, aquí tengo de eso, gracias. Aquí tengo, gracias. La puerta era lo único que tenía y tenía aquí una ventana, que fue lo que abrí y sacaba la nariz y respiraba porque ya no podía respirar. Y esa casa se estaba quemando y yo recuerdo que yo no tenía, yo andaba sin ropa, pues andaba en pura ropa interior. Ya hace mucho calor, no había luz, hace demasiado calor. Y yo recuerdo que ese día me puse los zapatos para no quemarme, unos zapatos, y me puse de rodillas. Y le dije, Señor, si usted quiere, ayúdame, Virgencita, agárreme, porque voy a salir a la candela si no me muero. Era muy temprano para que la gente pasara por ahí. Y yo recuerdo que agarré, me tiré las sábanas encima, y habían 3 salidas. Una por la secretaría, una por el garaje y otra por la cocina. Yo me persigné y dije, me voy por la cocina, por donde estaba la bombona de gas, por donde estaba la nevera, donde estaba lo más explosivo, pero yo no, ¿qué iba a saber? Donde vi menos candela, por ahí me fui. Y cuando ya iba llegando, yo recuerdo que yo perdí el conocimiento porque respiré y al respirar todo el humo se me metió a la cabeza, se me metió a la cara y no pude más. Pero no sé qué pasó ni cómo sucedió. Pero yo recuerdo que esa puerta que yo iba alcanzando se abrió y entró una brisa fuerte y yo pude respirar aire. Porque en esa candela yo traté de hacer, no pude recibir oxígeno. Es como que usted me metió el humo hasta para el cerebro, creo, yo no sé, por todos lados. Después me hicieron una limpieza y tenía humo por aquí, por dentro botaba humo. Humo no, negro, mugre, no sé qué tenía, hasta por la boca botaba. De todo lo que los pulmones recibieron. Y cuando me hicieron los estudios me dijeron que yo tenía pulmones de fumador, por eso que había ingerido en humo. Se me había dañado hasta los pulmones. Yo llegué, salí, corrí, me escondí detrás de la iglesia y de repente escuché una explosión que hizo ¡blum! Explotó carro, bombonas de gas, explotó moto, explotó gasolina, explotó de todo lo que había en la casa, se quemó todo. Y yo pegué un brinco por detrás de la iglesia y que se queme la iglesia, que se queme la casa, pero yo ya no me voy a quemar. Y me paré al frente de la iglesia, al frente de la casa cural a ver cómo se quemaba. Sin nada. Viendo cómo se quemaba todas las cosas. Y yo decía, ay Dios mío, pero cómo van a quemar todas las cosas que tanto que estoy trabajando, tanto que le estoy dando. El carrito para ir a evangelizar, la moto para ir a evangelizar, para yo poder ir, no puedo, ¿cómo voy a hacer? Y yo, con tal y no me queme yo, que se queme todo. En eso llegó un señor y me vio y me dijo, padre, ¿qué hace aquí? Viendo cómo me quema la casa. No puede ser, salió corriendo. Y después llegó una familia. Yo recuerdo que cuando la señora me dijo, padre, ¿qué hace sin ropa? No, es que me quemó allá adentro. Yo no tenía nada. La señora fue y buscó una ropa de ella y me trajo para que me colocara. Y en eso se hicieron las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana. Y a esa hora más o menos llegaron los bomberos. Lo llamaron temprano porque llegaron un poquitico tarde. Estaban lejos. Allá no es como aquí, allá los bomberos demoran, pero llegaron.
a terminar de apagar lo que es que había mucho plástico y el plástico no se apaga de fácil. Y ahí llegó el obispo. Cuando ya llegó la gente y entonces me dijeron, tome un refrigerio, tómese una comidita o algo. Yo comí, me senté, me relajé. Bueno, antes de eso, me daba risa porque llegaba la gente, como estaban los muchachos y toda esa gente levantando y viendo a ver qué rescataban. Y yo estaba todo corchado de humo y todo. Llegaba la gente y me decía a mí, oye, y el padre, y el padre, y el padre. Yo le decía, por allá está, por allá está. Nunca iban a misa, ahí el pueblo, todo, mire. A las 9 de la mañana, 10 de la mañana, esa iglesia estaba full de gente, full. Todos fueron a la iglesia, todos fueron a la iglesia y decía, qué bendición. No conocía, ese fue el día que conocieron al Padre en todo el pueblo. Y ya cuando yo terminé de comer, me entró una crisis de respiración que ya yo no supe qué pasó. Me llevaron al hospital y fue donde recuerdo mucho que llegamos al hospital y fui con un padre que había estado ahí. Y llegamos al hospital y yo necesitaba oxígeno porque me estaba ahogando. Y yo no sabía por qué me estaba ahogando, pero yo me estaba ahogando, no podía respirar. Yo respiraba por la boca y de a poquito. Y recuerdo que había una botella de oxígeno. Por eso es que a veces cuando yo trabajo y ayudo a los hospitales, a los ancianatos, es porque son cosas que a mí me han pasado y yo sé las necesidades. Cuando yo llegué, había el aparato del oxígeno, se lo estaban colocando a un señor como de 80 años. Y llegó el doctor. ¿Y qué tiene ese muchacho? No, que se le quemó la casa, que yo no sé qué, que no sé qué. ¿Y ese quién es? Ese es el padre de Santa Rosa. Y el oxígeno se lo colocamos a este muchacho, le dijo la enfermera, a este señor. Dijo, páseselo al padre, si le quitamos el oxígeno al anciano se muere. Y yo recuerdo que el médico dijo, él ya ha vivido suficiente, colóquele el oxígeno al padre. Yo recuerdo, yo no tenía fuerza en las manos, yo no podía hacer nada. Yo recuerdo que me colocaron eso y yo no supe más de mundo. No sé si se murió o no se murió el señor. No lo sé, pero me pusieron el oxígeno. Y ya volví, y ahí fue donde empecé a construir, a levantar el templo, a levantar, a arreglar la iglesia. Otra cosita, ya para terminar, para tomarnos la foto. Luego de ahí me fui a trabajar en la parroquia La Esperanza, donde actualmente trabajo. Cuando Monseñor, esto ustedes ya lo han escuchado, pero lo vuelvo a repetir. Cuando Monseñor me manda a trabajar allá, me dice, usted va a trabajar en una comunidad muy difícil. Hay muchos protestantes. Hay muchos problemas de pobreza, hay muchos problemas de esto. Me explicó toda la situación. Y el padre de allá ya se quiere ir. Si usted quiere, vaya, por favor. Yo le dije, no, monseñor, a mí me enseñaron a obedecer. Si usted me manda, yo me voy para allá. Pero la ventaja es que es una parroquia pequeña. Y parroquia pequeña, entonces usted le va a quedar tiempo para salir. Santa Rosa tenía más de 30 comunidades por visitar. Ahí en La Esperanza tengo como 5. Es más pequeña. Me dijo, esa va a ser la ventaja. Entonces me dijo, ¿se va? Yo le dije, claro que sí, monseñor, me voy. Yo llegué a La Esperanza y el problema de la parroquia cuando yo llegué era que la gente estaba acostumbrada a ser cacique, que estaba acostumbrada a mandar, que estaba acostumbrada a humillar mucho al padre, algunas personas. Entonces yo llego y estoy grabando el Evangelio del día, yo llego con el equipo de trabajo, con las personas que me ayudan, con la cámara, con el parar. Y estoy terminando de grabar y llega una señora a tocarme la puerta. Me parece raro porque es la casa del sacerdote. Y yo estoy en plena grabación, tuve que terminar porque yo grabo así ahorita porque me está grabando aquí el hermano. Pues normalmente grabo solo, aquí, con el celular aquí. Así como está el hermano, me coloco el celular así de frente. Me lo coloco yo mismo y ahí por eso que la gente, padre, es que yo lo veo a usted como gordo en las redes sociales. Sí, porque yo me grabo con el celular aquí. Y si usted toma una foto aquí así, se ve gordo. Y si la quiere ver flaco, tómela bien lejos. Por eso. Y yo terminé de grabar. Y la señora y la gente metida ahí en la casa. Y yo con mucha educación le dije, mire mis hermanos, que sea la última vez que ustedes vienen a jugar, a formar bochinche, a molestar en la casa cural y del sacerdote. Esta es la casa del sacerdote.
Pero es que con el padre pasado hacíamos comida, jugamos. Eso era con el padre pasado. Pero es que el padre pasado nos daba la llave. Eso era el padre pasado. Pero es que con el padre no me interesa. El padre pasado, el pasado, este es el presente. No van a entrar a la casa a curar porque es la casa del sacerdote. Aquí pasa algo y a mí me meten en problemas. Haga el favor y vayan a su casa. Yo a su casa no voy a molestarlos. Esa gente fue muy brava. Cambié chapas, arreglé y cambié. Ese fue el primer día. Después el vecino. El vecino llegó con problemas que su carro no podía estar afuera y yo tenía que dejar mi carro afuera. Que el carro de él tenía que estar porque la familia de él me daba el agua, que me daba yo no sé qué, que me daba yo no sé qué. Yo le dije, mire mi hermano, el carrito suyo llévelo a su estacionamiento, aquí no puede estar. Entonces usted se va a quedar sin esto. No, no me interesa que me quede sin nada. Pero usted no puede hacer en la iglesia lo que ni a misa viene. Ah, bueno, ya veremos. Pues miren, me quedé sin agua, me quedé sin comida, me quedé sin muchos servicios de gas principales. Yo le dije, está bien, llévense todo lo que sea. Yo no nací con nada de eso, yo soy independiente. Como me quitaron el agua, llegué a la parroquia, lo primero que hicimos fue un pozo de agua de 30 metros. Y hoy día, gracias a Dios, ya está y hay agua. Como el problema era la cocina, la gente quería cocinar, le hice una cocina en la parte de abajo, ahora nadie quiere cocinar. Como el problema eran los espacios, modificamos los espacios, hicimos jardines, arreglamos la iglesia. Cuando la gente se dio cuenta de que el padre sí quería trabajar, eso fue en poco tiempo. Se acerca una gente que normalmente yo las pronuncio, yo en las comunidades donde estoy es porque lo estoy viviendo. Se llama La Castellana la comunidad. Y entonces yo me acuerdo que la gente vino con esto. Me dijo, padre, queremos decirle algo. Somos de la comunidad de La Castellana. Y somos devotos de la Virgen de Guadalupe. Y queremos hacer una capilla a la Virgen de Guadalupe. Yo le dije, no diga más. Vamos a hacerla. Yo soy muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Yo soy devoto de la Virgen de Guadalupe. Y, padre, pero no diga más. Vamos a hacerla. Padre, no, mire, no, a mí no me gustan las palabras. Vamos a hacer la capilla en el nombre de Dios. ¿Seguro, padre? Seguro. Entonces dijo un señor, si este dijo que sí, lo va a hacer. Si el padre dijo que sí, lo van a hacer. Y nos pusimos a pedir permiso. Demoramos. Les cuento resumido el cuento porque no puedo contarlo todo porque es que esto va a salir por las redes, ¿sí? Pero les cuento más o menos lo que sucedió corto. Comenzamos a buscar todo para la capilla, a buscar los materiales, a buscar todo y a buscar los permisos y no nos daban los permisos. 3 meses después yo decidí ir yo mismo a ver qué pasaba con los permisos. Y a mí me molestó mucho porque en un día, lunes, que yo llegué a pedir los permisos, llegaron pastores protestantes, digamos, el padre y estos 3 pastores. El día miércoles le dieron permiso a la pastora. El día jueves al pastor. Y el día viernes aquel. Y a mí no me dieron permiso. Y entonces a mí no me gustó. Me dieron de permiso de palabra y me reuní con la gente. Habían como 20 obreros, 20 y pico de obreros. Y les dije, en la otra semana vamos a iniciar a construir el salón parroquial para hacer la capilla. ¿Cómo? Con inteligencia. Pero a ver, díganos, ¿vamos a hacer toda la estructura de hierro que requiere el salón? De manera de que el día que lleguemos a abrir los huecos, hagamos los huecos, echemos el cemento y levantemos la estructura. Dijo uno de ellos, imposible. Yo le dije, no, con usted no trabajo. Dijo el otro, yo lo voy a hacer porque mi papá me enseñó bien a albañilería, era un primo que estaba allá, yo lo voy a hacer. Vamos a hacerlo. Y en una semana soldando tubos, arreglando, buscando el material. Se llegó creo que el viernes. Y el viernes agarramos un camión, a las 5, a la noche cargamos el camión. Y a las 5 de la mañana llegamos con un camión full de cemento. A las 5 de la mañana llegamos con el camión full de hierro de techo. Y ya como a las 8 de la mañana llegaron los camiones de tierra, de piedra que necesitábamos para batir la mezcla. Empezamos a abrir hueco. No nos dieron los permisos. De palabra nos lo habían dado. Tenían una guachafita y empezamos a levantar el salón. Cuando eran como las 6:30, 7 de la noche, recuerdo que ahí sí llegó la autoridad. Llegaron muchos de la autoridad. Pero a mí nunca se me olvida la valentía de una señora y algún día ojalá pueda entrevistarla. Una viejita que tenía un bastón. Yo me acuerdo porque yo estaba atrás con un padre. Estaba atrás con un padre y la viejita con el bastón. Y estaban colocando las últimas láminas de zinc.
Y agarró la viejita con el bastón y ya le venían a sacar el techo. Le digo, mire grandísimo, yo no sé qué, véngase. Que el primero que me toque la iglesia que vamos a hacer le va a poner este bastón, véngase. Cuando vieron a la viejita armada y a la gente ya que iban a agarrar piedra y que iban a hacer, no hicieron nada. Entonces me mandaron una citación. Y ahí fue donde se formó un problema grande. Inclusive de que me iban a llevar a la cárcel por no haber pedido permiso, por no haber hecho las cosas como ellos querían, por no haber hecho las cosas como ellos nos estaban haciendo, como nos estaban diciendo. Nos pararon la obra, intervino un sacerdote, intervino inclusive el obispo, intervino mucha gente, y yo me tuve que ir de la comunidad, porque la orden que me dieron, a mí la única persona a la que yo le hago caso, mi papá, mi mamá y a mi obispo. Si el obispo me llama ahorita y me dice, venga para Venezuela, claro que sí, monseñor, para allá voy. Y me dijo, no vaya. Pero resulta que la comunidad se organizó y fue y le llegó para allá y le dijeron, ¿por qué no va a ir el padre? ¿Por qué no puede venir? ¿Cuál es el problema con el padre? Tanto insistieron que fueron para allá, llegaron para allá y el obispo me llamó y me dijo, váyase a hacer la misa a esa gente. Y después de eso, después de todo el zaperoco, salieron los permisos. Y entonces era un reto, porque teníamos que construir la capilla. Nosotros teníamos la capilla preparada para construirla en 4 meses. Y ya estaba cerquita diciembre, día de la Virgen. Y nosotros queríamos hacer los eventos y las actividades dentro de la iglesia. Y nos faltaba 1 mes y medio. 1 mes y medio para poder celebrar el Día de la Virgen. Y la gente estaba muy triste porque quería celebrar el Día de la Virgen ahí. Yo le dije, no se preocupen. Fue a buscar a los obreros, buscamos material, buscamos de todo. Cosa de Dios y los muchachos que hicieron el trabajo. En 1 mes y medio levantamos la capilla, en 1 mes y medio. No le estoy hablando con lujo, con detalle, porque todavía estamos en proceso. Estamos hablando de las paredes, estamos hablando del techo, de los hierros, del piso. Estamos hablando de lo principal que tiene la capilla para usted celebrar. Y ahí en la capilla, que no estaba terminada, que no estaba muy arreglada, que no era lo mejorcito, ahí celebramos la misa de la novena a la Virgen de Guadalupe el año pasado. Y este año, si Dios quiere, ya le arreglamos el piso, ya le arreglamos las paredes, ya la pintaron. Ahorita estamos, como no dieron los permisos, estamos haciendo ahorita la casa cural. Mientras que yo estoy aquí, ya los obreros están ahorita levantando la casa cural. En 2 meses, si Dios quiere, hacemos la casa cural. Hicimos un pozo de agua para darle agua a la urbanización también de 30 metros hacia adentro y un tanque grande, y después de ahí vamos a cerrar y vamos a trancar. Lo cierto es que esa capilla en la parroquia donde nosotros estamos, donde estoy trabajando ahorita, fue una capilla que dio a conocer mucho el trabajo que estamos haciendo. Ahora ellos sí saben, y uno de ellos dijo, ojalá tuviera yo obreros como ese cura, que sí trabajan, y no obreros tan flojos como los que tengo. Porque ellos pensaban que no íbamos a hacer nada. Porque resulta que en Venezuela es muy difícil encontrar los recursos, es muy difícil el trabajo. Allá se construye no con madera, sino con hierro y cemento y bloque. Y entonces, como yo le dije que lo iba a hacer y no les pedí ni medio a ninguno, no les pedí ni medio a ninguno, la gente de Estados Unidos, la gente de México, la gente de Colombia, la gente de Perú, de diferentes países, empezaron a mandar donaciones. Padre, ahí le voy a mandar para 20 pacas de cemento. Padre, le voy a mandar para bloque. Padre, le voy a mandar para hierro. Padre, le voy a mandar para esto. Padre, le voy a mandar para aquello. Una señora me llamó y me dijo, yo quiero regalar la imagen de la Virgen de Guadalupe. No importa lo que costó, la imagencita que tenemos costó como $2.500. Ella la pagó en Colombia. Se hizo, es de cemento. Una imagen que tienen que levantar como unas 8 personas. Y está ya puesta, le hicimos una base y ahí está puesta y la arreglamos. Y es donde actualmente estamos trabajando. Miren, para resumir, la vida mía de sacerdote ha sido muy marcada por momentos muy bonitos, pero también momentos muy duros. Por eso lo que les pido a ustedes es, en este café, que oren mucho por el sacerdote. Cuando ustedes vean a un sacerdote que está trabajando, que está ayudando, un sacerdote que está predicando, esos sacerdotes duran muy poco. Los callan, los sacan, les inventan una calumnia. Cuando ustedes escuchen hoy día, yo tengo amenazas de que me van a decir, miren, en Venezuela dicen, antes de que lo digan yo lo digo, en Venezuela dicen que yo trabajo con droga. Escuchen, en Venezuela dicen que yo tengo hijos, que yo tengo mujer,
En Venezuela dicen que yo tengo fincas. En Venezuela dicen que yo soy homosexual. En Venezuela dicen que yo tengo novios. En Venezuela dicen barbaridades. Que yo puedo hacer y que yo puedo construir porque la gente me ayuda. Que yo estafo. En Venezuela dicen 1000 cosas. Pero lo que no dicen es que es un sacerdote que trabaja. Pero eso sí, donde yo me paro como sacerdote a hacer algo en el nombre de Dios, con la ayuda de todos ustedes, con la ayuda de muchas personas que nos colaboran, podemos hacer las actividades. Podemos hacer lo que nos propongamos. El otro día en la diócesis no habían Biblias, el obispo me dijo, consígame Biblias, conseguimos entre todos 500 Biblias, le dimos. En la parroquia hoy día se han regalado más de 2000 Biblias. Y es lo que ha traído. Acabamos de tener una Semana Santa y acabamos de tener un diciembre donde la gente no cabía, en la iglesia. Habían casi 1000 personas en la calle, en una línea. Tuvimos que comprar sillas, tuvimos que sacar. Ahorita estamos trabajando por el sonido que necesitamos. El sonido no es suficiente para todas las personas. Y entonces tenemos el problema ahora de los evangélicos, de los protestantes. Que yo estoy haciendo la misa en la calle y salen 250 personas, 300 personas a la calle y la gente emocionada a la misa y salen los protestantes con un sonido bien grande y entonces me callan y no me dejan hacer la misa. Yo hago la misa de 6 a 7 y a las 6:30 ya empiezan ellos, aleluya, amén, aleluya. Yo estoy en plena misa, yo no sé si son los protestantes o son los católicos. Entonces, hoy día tenemos esa situación de que ellos no quieren dejar que el sacerdote, o sea, no sé si los mandaron o llegaron solos. Pero entre todos se reunieron. Estoy rodeado de muchos templos protestantes. Y estoy saliendo a la calle, salimos con las sillas, salimos con... Ustedes verán, a veces la gente me critica, me dice, pero padre, no haga la misa en la calle, eso no es un lugar digno. Padre, no haga la misa allá, esas celebraciones no es digna, ¿cómo se le ocurre? No vive en Venezuela, no vive la realidad. Ojalá yo tuviera en cada sector una capilla. Ojalá tuviera un lugar donde yo pudiera hacer la misa. No lo tengo. Y como no lo tengo, tengo que hacer la celebración en los lugares donde tengo que ir, donde tengo que estar. Me siento a confesar. Gente hoy día de 30, 40 años que se ha confesado. Gente que se quiere casar. La parroquia se está renovando. La parroquia está animándose. La parroquia dice hoy día, padre, jamás pensamos hacer la misa aquí de esta manera. Tantos días tan bonitos. Vamos a los basureros, vamos al hospital, vamos al ancianato, vamos hasta la cárcel. Una persona en la cárcel me dijo, ahí le tienen un lugar preparado a usted. Ahí está. Ahí esa fue la orden, pero no la han cumplido todavía. ¿Algún día la cumplirán? ¿Cuál es el problema? Miren, oren mucho por el sacerdote, pídanle mucho. Eso es en resumen la historia mía como sacerdote en Venezuela. Tengo 6 años de sacerdote. 7 de octubre fue ordenado sacerdote. Y hasta ahora no he dejado de trabajar.